A veces puede ser que hay cosas que no nos gustan del otro, pero inconscientemente son cosas que también no nos gustaban de nosotros mismos. ¿Qué me incomoda? ¿Qué te incomoda? ¿En qué cedo? ¿Tú en qué puedes ceder? ¿No? Escucharnos realmente y negociar. La convivencia puede ser un reflejo de cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales, de pareja, de amistad. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que la convivencia no es fácil, aún así nos llevemos bien. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que para llegar a un acuerdo, a todos nos toca ceder. Mi psicóloga dice que no necesariamente si hay conflicto, tenemos que salir de ahí. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, en donde 3 psicólogas venimos a explicarte de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y en este episodio vamos a hablar de la convivencia, ese momento a veces tan esperado y a veces tan difícil que nos pasa cuando entramos en la adultez. Tú estabas de repente siempre viviendo con tus padres, habías crecido con ellos y llegó el momento de mudarte con tu pareja o mudarte con roommates, con amigos y idealizas esta situación, pero de la nada empiezas a sentir que hay problemas. Hay cosas que tú pensabas que iban a ser diferentes y en ese momento no eran como yo lo pensé. Sí, y empiezan los roces, a veces por cosas pequeñas, a veces por cosas mucho más grandes o por cosas que no nos habíamos imaginado que nos íbamos a encontrar con este momento que es nuevo y que es desconocido, ¿no? Y qué frustración a veces nos puede generar el idealizar una situación, ¿no? Y pensar, ya, ahora sí que me mude, todo va a ser perfecto. Ya no voy a tener que estar peleándome por el closet o ya no voy a tener que estar luchando por quién usa el baño primero. Idealizamos de repente esta situación y en ese momento nos empezamos a dar cuenta, oye, esta persona no era como yo pensaba, no me estoy sintiendo tan cómodo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí también, no? Qué importante porque, claro, cuando empiezan a aparecer estos problemas le tendemos a poner mucho el foco a, oye, ¿qué pasa con esta persona? ¿No? Y muy pocas veces le damos lugar a pensar, imaginar, entender también con qué factores personales uno llega a ese momento de convivir, ¿no? Por ejemplo, qué cosa esperábamos, cuáles eran nuestras expectativas, desde qué situación llegábamos, ¿no? Sí. Qué necesitábamos o qué idea teníamos de cómo iba a ser la convivencia. O qué cosas se me hacen más fácil en la convivencia, qué cosas se me hacen más difícil y que de repente yo no me he dado cuenta que puede estar afectando al otro, ¿no? A qué estoy acostumbrada y con qué llego a esa convivencia, que de repente el otro no tiene por qué estar acostumbrado a eso, o no tiene por qué conocer a lo que yo estoy acostumbrada. Sí, ¿no? E incluso antes de pasar a pensar en estos roces y de nuestras diferencias, tal vez primero también pensemos en yo en qué estado como emocional, mental, llego a ese momento, ¿no? Estoy llegando con ilusión, estoy llegando con una gran expectativa de que sea distinto a esto, ¿no? Quizás a mi convivencia familiar de la que estoy cansado, ¿no? Claro. O tal vez como con pena, con duelo, porque era lindo vivir con mi familia o era muy cómodo y quizás es decir, ¿qué significa para mí este cambio? ¿Es frustración? ¿Es idealización? ¿No? Y vamos a hacer un poco un disclaimer, ¿no? En que hay situaciones en donde las personas se ven forzadas a salir de sus casas por violencia, por abuso, ¿no? Claro. Y que no son situaciones son lejos de ideales, pero quizás hoy día vamos a hablar un poco más de lo que sucede cuando salimos de casa y nos toca convivir, quizás más tal vez por necesidad, pero también por una decisión propia Porque queremos, ¿no? Sí, porque queremos. Ilusión. Y nos encontramos con otra persona y hay algo ahí que sucede que es nuevo, ¿no? Exacto, ¿no? Y en relación a lo que hemos estado hablando, ¿por qué resulta tan difícil, ¿no? Y frustrante la convivencia a veces, ¿no? Y en realidad es curioso porque todo el tiempo estamos conviviendo con otras personas, ¿no? Sí. De alguna manera convivimos en el trabajo, convivimos hasta en los grupos de WhatsApp, hay Claro. cierta noción de convivencia, convivimos Claro. en nuestros espacios sociales o de ocio compartidos, ¿no? Pero la convivencia en la casa tiene una
tiene un peso particular porque nuestra casa también psicológicamente simboliza nuestra intimidad, nuestro lugar seguro. Es donde regresamos a veces a sentirnos nosotros mismos, nos quitamos nuestras caretas, nuestras cargas, nuestros esfuerzos y llegamos a ese lugar tan íntimo. Y tener otra persona ahí, a veces, ¿cómo nos sentimos de compartir esta intimidad con el otro? Que también llega con su intimidad y sus necesidades personales y puede ser muy frustrante que, como dices, ambas no encajen. Porque la verdad es que nosotros nacemos en una convivencia que ya está establecida, en una dinámica familiar y nos adaptamos a esa dinámica. Claro, porque además tomó años, nos acompañaron a lo largo de toda nuestra infancia y adolescencia probablemente, ¿no? No hubieron muchos cambios y ya conocíamos de tiempo esto, pero ahora esta persona nueva, que puede ser, por ejemplo, mi pareja, y que yo de repente la conozco desde cierto lado, pero no de cómo es que ordena sus cosas, ¿es ordenado o no es ordenado? O si es que tiene motivaciones para, no sé, limpiar o necesita que alguien se lo esté diciendo, ¿no? Hay muchas diferencias en relación a las motivaciones, a los acuerdos, ¿no? A los roles, cuando uno llega a este momento. Y creo que también un punto importante que lo empezaste a mencionar es la idea de empezar por este autoconocimiento, o sea, empezar por uno, porque también, o sea, a veces puede ser que hay cosas que no nos gustan del otro, pero inconscientemente son cosas que también no nos gustaban de nosotros mismos, ¿no? Que eso también se habla mucho en psicología, que a veces uno niega una parte de nosotros cuando la ve reflejada en el otro, es como, me genera mucho más malestar, ¿no? Así es, o necesidades tal vez que en nuestra dinámica familiar de toda la vida habíamos logrado encontrar la forma de sopesarlas o acostumbrarlas y la otra persona llega con otras necesidades y tal vez esto que era tan crucial, tan importante, tan básico para mí, no lo es para la otra persona y ¡puf! ¿No? ¿Cómo no puede ser tan importante para ti el sacar la pasta de dientes desde abajo hacia arriba? O quizás incluso eso implica que necesariamente cuando entramos a convivir con otra persona, puede que haya una etapa de luna de miel, ¿no? En donde es, y no solo hablando de relaciones de pareja, ¿no? Sino también incluso con roommates, con amigos, con desconocidos. Una etapa de luna de miel en donde llegamos con todas nuestras expectativas e ilusiones y hay un momento en que esa ilusión se rompe porque nos encontramos, nos chocamos con la realidad, con la cotidianidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Antes que pasar estos acuerdos, sí es importante, como decíamos, que le demos un lugar a pensar en esto que se está rompiendo y se está sintiendo tan frustrante y tan, así no tenía que ser o así no quería que fuera. Sí pensemos en, antes de empezar a mirar a la otra persona y cómo dialogamos con ella, si es que hay algo mío que es importante, que quizás yo tengo que darle un poquito de atención, ¿no? Exacto. Pero pasemos a lo que decías de qué pasa con el encuentro con el otro. ¿No? Por ejemplo, de repente nosotros estábamos acostumbrados a tener más control. Imagínate que hubiera sido la hermana mayor que estaba acostumbrada a decir qué tiene que hacer las hermanas menores, ¿no? Entonces, de repente están más acostumbradas a la relación más de jerarquía y no tanto a relaciones horizontales, ¿no? Y te das cuenta de que el otro se siente que está siendo mandada, ¿no? Como recibiendo órdenes todo el tiempo y en verdad cuesta mantener una relación saludable cuando no es horizontal, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que estás hablando de los roles que solemos como ¿no? asimilar en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y a veces los roles con los que llegamos. Así es, ¿no? Y uno esos roles no suelen ser conscientes. Uno no piensa, voy a llegar a convivir y voy a ser la que pone las reglas en la casa. Exacto, no es nada consciente. Pero se da, ¿no? Y muchas veces, como dices, claro, son roles que a lo mejor ya arrastramos y a los que ya hemos venido nosotros teniendo en nuestra convivencia familiar, pero también puede suceder que quizás ese no era nuestro rol, pero a lo mejor era lo que nosotros veíamos que nuestra madre hacía, que nuestra madre ponía en orden. Y sin darnos cuenta, a veces nos identificamos con eso y llegamos a la casa y asumimos esa responsabilidad para con otras personas que, oye, yo no estaba necesitando mudarme con otra mamá. Claro, claro. O también uno a veces se queda
preguntándose a sí mismo, estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá cuando yo era niña y de lo que yo me quejaba, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y a veces el tema del control y de las decisiones, ¿no? La toma de decisiones, el que llegue a ser en conjunto y de manera horizontal es todo un reto también, ¿no? Y ahí hablemos un poco de los acuerdos, ¿no? Porque, claro, quizás cada persona de la convivencia llega, ¿no? Como decimos, con sus propios roles, sus propias dinámicas, ¿no? Y quizás estamos poniendo el ejemplo de que para alguien puede costar un poco soltar el control, pero también existen otros roles un poco complementarios, personas que se mudan y que esperan que el resto de las personas de la casa se hagan cargo de sus necesidades, como que limpien si por hicieran ellos. cargo de mí siempre, por ejemplo. Quizás, ¿no? Ajá. Entonces, ahí sí es importante pensar cómo estamos estableciendo los acuerdos con las personas a las que nos mudamos. Es algo que hemos hablado, vamos a hablar sobre la marcha, estamos acordando desde antes, lo vamos a hablar con anticipación, cuáles son O las esperamos normas. que la otra persona lo asuma o Lo adivine. Lo adivine, nos lee la mente, porque a veces, claro, no lo hacemos adrede, pero al no poner las cosas sobre la mesa, un poco dejamos que nuestra imaginación, ¿no? Piense de que el otro me va a leer o que debería hacer esto, ¿no? Pero en verdad, como se unen dos mundos, más o menos, o tres si son varios, claro, en realidad ahí pueden haber muchos choques si es que no se pone sobre la mesa y no se habla de esto, ¿no? Y creo que van a distintas áreas y no solo tiene que ver con el orden, ¿no? De hecho, por ejemplo, distintas responsabilidades. No solo es un tema de, por ejemplo, ya quién saca la basura, que puede ser a lo mejor algo objetivo, ¿no? Pero tal vez, por ejemplo, cómo se usan los espacios. Yo quiero trabajar en la sala o es un lugar de relajo. Yo puedo traer amigos y cuando tú quieres quizás llegar del trabajo y estar solo porque necesitas, ¿no? Como descansar de la interacción social, ¿no? O incluso tal vez algunas necesidades que pueden tener distinto peso, ¿no? Quizás para ti, por ejemplo, tener la casa pulcra e impoluta implica cierto nivel de esfuerzo con la limpieza que quizás para mí no es que no me quiera hacer cargo, sino quizás no es una necesidad tan importante o no es una prioridad que amerite tanto esfuerzo como quizás para ti sí. Exacto. O tengo otros estándares también de repente, ¿no? Así o sea, es. de repente tú piensas que tengo que limpiar la ducha como que, no sé, 2 veces al día y tal, y otra persona tenga otra idea. Y eso ¿no? parecen detalles, pero en realidad no lo son, ¿no? Porque muchas veces cuando no nos damos el tiempo de dialogar sobre estos acuerdos, tendemos a chocarnos con la realidad y con la diferencia del otro, y eso nos genera cólera. Y nos genera frustración, a veces viene con cierto sentido de injusticia, ¿no? Y si no dedicamos un tiempo a dialogar con la otra persona, no solo para decir quiero que hagas esto o tú nunca lo haces, sino para ir quizás a una capa más de profundidad y entender, oye, para mí esto es importante por tal motivo y de esta manera. Exacto. Y quizás a lo mejor yo siento que cargo con tanta carga mental de la casa porque soy el que está viendo que quizás nunca falten bolsas de basura, ¿no? Y entonces tiene un impacto emocional en mí, por ejemplo, ¿no? Y de repente el otro no lo sabe hasta que tú se lo dices. Así de repente es. no se había dado cuenta de eso, ¿no? Entonces creo que sí, el primero tener esta noción de con cómo llego, ¿no? De, por ejemplo, cómo soy, ¿no? Cuáles son mis rasgos. Tengo rasgos más como obsesivos, como decimos, ¿no? Tengo ciertas maneras en las que me gusta hacer las cosas y que los demás la hagan así. Podemos llegar a un acuerdo en el que, bueno, yo respeto que a ti te gusta, ¿no? hacer esto de esta manera, pero a mí de esta otra, y nos complementamos, ¿no? O quiero llegar a imponer solamente la manera en la que yo quiero hacer las cosas, ¿no? Es decir, cómo manejamos el conflicto y la discusión en la convivencia, que es algo bien importante, ¿no? Sí. Porque todas las relaciones tienen conflicto. Ninguna relación está libre de diferencia, ninguna relación está libre de conflicto, porque las personas somos diferentes, y sí es importante que cuando entremos a la convivencia reconozcamos con frustración que las necesidades y las formas de la otra persona son tan válidas como la mía. Quizás mis formas, a mi parecer, consideran más las necesidades del otro, y quizás las formas del otro son más individualistas. Es posible, pero sí tenemos que encontrarnos con que hay otra persona aquí que tiene tanto deseo, tanto derecho de estar acá, y que viene con una manera distinta de hacer las cosas. Y como tú dices, es importante
pensar no solo en cómo explicamos estas necesidades, sino también cómo abordamos el conflicto, cómo abordamos las discusiones, cómo abordamos nuestras diferencias y qué tan cómodos nos sentimos hablando y abriendo estas diferencias con la otra persona sin temor a que eso vaya a romper la relación o la convivencia. Claro, por ejemplo, el hecho de yo ir a decirle, ¿no? Con ánimos de encontrar un acuerdo, ir a decirle, estoy cansada de que nunca te acuerdes de bajar la basura, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que te acuerdes? No es lo mismo que, por ejemplo, hablar generando preguntas, ¿no? O sea, me he dado cuenta de que se te está haciendo muy difícil. ¿Qué podemos hacer los dos para que esto, ¿no? Que está generando un problema para los dos, porque volviendo a lo de la basura, si se queda la basura, huele mal la casa, o sea, los dos nos sentimos incómodos, ¿qué podemos hacer en ese momento para encontrar una mejor estrategia y que esto funcione? ¿No? Entonces, distintas maneras de hablar de lo mismo, pero sin buscar el conflicto, ¿no? Sino una manera un poco más como horizontal, nuevamente, ¿no? Y eso aplica en realidad tanto para la convivencia como para las relaciones en general, ¿no? Creo que a veces la convivencia puede ser un reflejo de cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales, de pareja, de amistad, ¿no? Es decir, yo entro a señalar la dificultad, apuntándote a ti, diciendo, dando por hecho que lo que tú estás haciendo está mal, ¿no? Quizás, y tú dijiste, ¿qué tengo que hacer para que tú hagas esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si entramos al conflicto o abrimos la discusión hablando desde lo que yo siento? Por ejemplo, oye, quizás yo he notado, mi perspectiva, ¿no? Que siempre estoy bajando la basura. Quizás no me he dado cuenta que tú lo haces, pero cuando yo siento que lo hago siempre yo, me termino sintiendo cansado, frustrado, molesto, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? O no es importante para ti. Claro, a partir de eso, además, le da pie al otro a que el otro pueda decir, la verdad, no me había dado cuenta. En vez de decir, se ha dado cuenta y no le importa. O que te diga, oye, sí, pero yo he estado haciendo siempre esto otro. Tú la bajas y cuando tú la bajabas yo lavaba el basurero. Y, y ponía la bolsa y tú no te habías dado cuenta. Entonces podemos pensar en realidad que o bien el conflicto se da con grandes problemas o bien el conflicto se da solo en la cotidianidad, pero tanto para lo grande como cómo manejar la economía como para lo pequeño es importante hablar, ¿no? Y porque también el cómo manejamos la convivencia también es un reflejo de qué cuidado le estamos dando a la relación o las relaciones con las personas con las que convivimos, ¿no? Exacto. Y como ejemplo de eso tenemos la película Viviendo con mi ex, o en inglés The Breakup, del 2006, dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Jennifer Aniston y Vince Vaughn. Es una película que nos cuenta la situación en que una pareja de esposos, ya con un montón de roces y desgaste en su relación, decide separarse, pero no deja de convivir. Entonces podemos ver todos los detalles de cómo en la relación de pareja y la convivencia se empiezan a mezclar. Los problemas de uno son reflejos de los problemas de la dinámica, ¿no? Ella le pide limpia o trae tal cosa, él lo hace como entendió, y entonces ella se empieza a quejar de esto siempre pasa en nuestra relación, y siguen viviendo juntos estando separados y empieza todo el conflicto. Sí. No, y de hecho, yendo un pasito más atrás, porque también justo ahora la volví a ver y en verdad es muy graciosa, pero también hay muchos puntos en los que cómo se forma el momento de la convivencia, ¿no? Donde los dos, si bien se conocían, de repente no se habían dado cuenta que tenían tantas diferencias hasta que empiezan a vivir juntos. Es verdad. ¿No? Entonces, cuando empiezan a vivir juntos, las cosas que a Jennifer, bueno, no sé cómo se llama, la protagonista mujer, le importaban y le parecían como necesarias, a él no. Y ella quería lavar los platos después de la reunión y él quería jugar su videojuego. Entonces, el que él no la ayude, para ella era como muy significativo, y para él de repente era como, no entiendo, lo podemos hacer mañana, ¿no? Y al final ahí, ¿qué tenemos que hacer? Estar como jueces de quién está bien, quién está mal, ¿no? O solamente pensar en mi criterio, y si yo no entiendo por qué es importante para la otra persona, significa que no es importante en general. Creo que hay mucho de convivir que tiene que ver con la empatía de puedo yo no entender o no estar de acuerdo con tus formas, pero si decido convivir contigo puedo entender que quizás hay algo de eso que sea importante para ti, así no sea lo que yo esté acostumbrado. Sí, porque de ahí luego los dos
me acuerdo que empiezan a tener una lucha de poder. Entonces a ella le empieza como, él la molesta, digamos, al no lavar los platos, entonces ella se venga. Y empiezan a escalar. Como ella se venga, luego él pone una mesa de billar en medio de la sala. Y así. Y nos preguntamos ahí como, ¿tiene que ver solo con la convivencia o tiene que ver también con la relación, ¿no? Ajá. Y bueno, eso sí nos lleva a preguntarnos, ¿todos los problemas domésticos son iguales, no? ¿Tiene que ver con nuestros hábitos o tiene que ver con cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales, con la personalidad del otro? ¿Tiene que ver con algo que pasa en la casa o tiene que ver con nuestra relación? Depende. Bueno, ¿de qué depende? ¿No? En realidad, como todo en las relaciones interpersonales humanas, los psicólogos siempre decimos, hay un montón de factores a tomar en cuenta, ¿no? Yo con que llego, tú con que llegas, nuestras formas diferentes de vincularnos con la gente, el momento de la relación en que estamos, cuál es nuestra naturaleza de la relación. Digamos, ¿me estoy mudando con mi amiga de toda la vida o me estoy mudando con alguien que acabo de conocer, que se le abrió un cuarto en su casa y me mudo ahí y empieza la relación en conjunto? ¿No? Llegué con esta idea idealizada de que va a ser una convivencia extraordinaria, como esta idea de también romantizar mucho la relación, por ejemplo, si hablamos de pareja, ¿no? Y que todo va a ser como nos lo han pintado un poco en cuentos de hadas, ¿no? Que vivieron felices para siempre y nunca más tuvieron problemas, ¿no? O sea, tenemos esta idea, ¿no? O vamos con la mente abierta a, oye, voy a, ¿no? Como que conversar con el otro para ver, conforme van avanzando los problemas, cómo vamos a ir solventándolos, ¿no? Es que creo que, como decíamos hace un rato, ¿no? En el bloque anterior, con qué frustraciones o expectativas yo llego, también va a marcar la pauta de con qué frustraciones me va a costar a mí afrontar cuando sucede esto. Quizás, por ejemplo, ¿no? Yo tenía la idea, ¿no? de que convivir iba a implicar sentirme quizás muy acompañada. A lo mejor yo venía de una casa en donde había mucho conflicto, mucha soledad o no había mucha atención y tenía yo esta ilusión de que iba a vivir con otras personas en donde nos íbamos a tratar con respeto, compartir mucho tiempo juntos. Y quizás yo llego y eso no se da por distintos motivos. Tú trabajas a otras horas, quieres estar más tiempo solo, ¿no? Viajas mucho. Y si yo no me doy cuenta de que yo estoy cargando con esa ilusión, se va a frustrar y probablemente te la voy a atribuir a ti, ¿no? Claro. Voy a ver que esta convivencia no funcionó, ese es un problema. Tú no estás permitiendo que mi sueño se cumpla, ¿no? Y es depositarte a ti la responsabilidad de mis necesidades. Tal cual, tú eres el problema porque tú no estás cumpliendo mis expectativas que además de repente nunca te las dije, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Y también pienso cómo a veces hay situaciones que son impredecibles en la convivencia. Por ejemplo, que, no sé, estás conviviendo con tu enamorado en otro país y de la nada te dice, oye, va a venir mi hermana con su enamorado a quedarse un par de semanas y todo cambia también, ¿no? Todo cambió lo que habíamos construido. O estás aquí en tu mismo país y cambia la realidad de tus padres, quizás después de muchos años y tienen que pasar a vivir contigo, ¿no? O tienes un hijo, ¿no? También. Cambia un poco la realidad. Quizás estás en una convivencia de roommates y hay uno que se va y entra otro en reemplazo y la dinámica cambia muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, quizás convivir no solo tiene que ver, digamos, los acuerdos de convivir no solo tienen que ver con establecer una dinámica que nos funcione y que se quede fija y rígida y que no dé lugar a flexibilidad para recibir los cambios que van a venir necesariamente. Exacto. Y como que también no pensar nunca que no van a haber cambios, como que tener la expectativa de que todo se quede igual, sino es como que también avanzar y repensarnos conforme van habiendo los cambios, porque es prácticamente imposible que en la vida no hayan cambios, y grandes, ¿no? Y ahora que dices eso, estaba pensando también que cuando convivimos con alguien que no conocemos, ¿no? Quizás salimos de nuestra casa o nos mudamos de país, buscamos roommates, personas nuevas, ¿no? Al inicio quizás hay cierta como diplomacia o distancia porque es una relación que no existía y que se va a ir construyendo junto con la convivencia. Quizás para algunas personas esto puede ser hasta más fácil, ¿no? No sé, esta idea de quizás
te mudas con tu amiga toda la vida y dices, va a ser genial porque tenemos mucha confianza, pero también puede pasar que se agarró un plátano tuyo y tú dices, esta persona, ¿no? Arrastras todo lo que viene cargando esta relación desde siempre y dices, esta persona siempre se agarra a mis cosas, nunca me tiene en consideración. Fue una fresca, y no era el plátano, sino era todo lo anterior. Así es, y a veces se nos mezclan un poco las cosas de qué parte de esto está hablando de algo de nuestra relación, ¿no? Vincular, que nunca le hemos dado espacio para conversar y qué parte de esto tiene que ver solamente con acuerdos de la casa. No, y agregando justo lo que tú dices, también pienso que uno a veces puede tender a ver a la persona solamente escindida. O sea, si estoy en este momento donde me está molestando que se coma mis plátanos, entonces solamente voy a ver este lado de esta persona. Y lo generalizo. Lo generalizo y además elimino todo lo otro positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante para de verdad tener una convivencia saludable, integrar estos dos lados? Nosotros, bueno, en psicología siempre hablamos de la palabra integrar, que es como no solamente ver un lado de la persona, sino que existe otro, que a veces, muchos, y que no podemos a veces ver cuando estamos muy molestas o muy tomadas por lo que en ese momento nos está generando. Así es, cuando hay algo que nos toca un punto sensible lo tendemos a generalizar. Y a magnificar de repente, ¿no? Así es, y incluso desde el otro lado, ¿no? Cuando suceden estos conflictos o estos cambios, ¿no? A nivel de la convivencia, sí podemos pensar en queremos abordarlos para tener una convivencia más llevadera o queremos abordarlos porque nos están hablando de un problema en la relación que necesitamos abordar y que se está traduciendo en nuestros fastidios de la convivencia. Claro, de repente hay algo más interno que sí sería importante conversar y no solamente el día a día. Así es. Sea algo más profundo. Por ejemplo, ¿no? Tú llegas en la noche, quizás tu pareja, ¿no? Y ¿no? quiere tener un rato solo o no compartir. Y uno viene sintiendo, oye, no estás dando tiempo para estar juntos, ¿no? O hay algo de nuestra relación que se está descuidando, ¿no? Y si es difícil hablar, si es difícil darle un lugar a eso, ¿no? Lo vamos a ver reflejado en la cotidianidad. Y quizás si lo expresamos con, oye, ayer no te sentaste conmigo, para la otra persona puede ser muy difícil entender que hay un fastidio detrás que no tiene que ver con los platos que guardaste o que no guardaste, ¿no? O con que te quedaste dormido viendo la película. Claro, ¿no? Si no es como de repente esa falta de ¿no? Mirar a tu pareja, ¿no? Siguiendo tu ejemplo. No es que me molestó tanto que no te sentaras conmigo, que no lavaras los platos, sino que yo quería que tú me mires. Porque de repente yo a lo mejor no me siento mirado. Claro, ¿no? O de repente yo tengo una misma herida de, oye, no me suelo sentir mirada, vengo con eso, y de repente al sentir que mi pareja, mi roommate, repite esto, se me activan todas estas defensas, ¿no? Pero también es cierto que mucho de eso a veces son dificultades de la relación, ¿no? Exacto. ¿No? Y que se escenifican en la convivencia, se escenifican, ¿no? No solo mi pareja, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quizás convivimos con un hermano o con un padre o con, ¿no? o con un abuelo que ya viene con una carga familiar, personal, ¿no? Y que también necesita atención. Quizás a veces por la naturaleza de esa relación, quizás nuestros padres están muy mayores, ¿no? Quizás hay un abuelo con demencia o no, hay una carga histórica familiar que tal vez no se va a abordar con esa persona, pero que sí puede ser un punto para que notemos que hay cosas ahí propias o de ese vínculo que necesitan nuestra atención. Más allá de que quizás nos mudemos y dejemos de convivir. Quizás ya no sigo viviendo con esa persona, pero estas dificultades necesitaban que les prestemos atención porque por alguna razón fueron importantes y difíciles para nosotros mientras convivíamos. Exacto. Como bien dices, ¿no? Resumiendo, yo creo que puede ser de uno o puede ser de la relación y tenemos que pasar a preguntarnos, ¿puedo llegar a conversar sobre esto, ¿no? Puedo llegar a aceptar mi diferencia con el otro, puedo llegar en algún momento a integrar también a esa persona, puedo llegar a pensar en esto y de repente llevarlo a otros espacios, por ejemplo, a una terapia donde yo también pueda hablar de estos lados que son más míos, ¿no? Y también es cierto, ¿no? Que ahora estamos hablando mucho de cómo iniciar la convivencia, pero también es verdad que hay conversaciones mucho más difíciles, ¿no? Que tienen que ver también, por ejemplo, con terminar o con las dificultades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los dos pierde el trabajo?
¿Cómo seguimos pagando esto? ¿No? ¿Qué pasa si terminamos? ¿No? ¿Qué pasa si alguien se tiene que ir? ¿No? Y a veces es muy difícil porque nuestra ilusión de llevarnos bien y de convivir bien nos lleva a quizás solamente ver cómo hacemos que funcione el estar juntos. Y pasa mucho que, claro, termina una relación, a lo mejor un departamento compartido, ¿no? O alguien se tiene que ir de viaje y, ¿no? A veces no se habla por adelantado de las partes que no provoca ver. Claro, ¿no? lo que genera malestar es algo que a veces sí. dejamos de lado. Y asumimos que quizás no va a pasar, y si no queremos que pase, o no va a pasar todavía, entonces mejor no darle atención. Claro. Y curiosamente, a veces es necesario hablar de cómo terminar, de cómo hacer cambios, qué pasa con este espacio, qué consideración tendremos el uno con el otro, ¿no? Porque si no también puede ser muchísima carga condensada en un solo acuerdo, ¿no? Exacto. Y también las relaciones, la convivencia necesitan que miremos lo difícil y no solo lo agradable. Y con eso vamos a escuchar a Andrea, que viene con las recomendaciones. Hola, André. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Bueno, las recomendaciones para el episodio de hoy, de este tema tan importante de la convivencia, creo que lo que es primero fundamental es este tema de cómo estamos llegando a la convivencia, ¿no? Cuáles son las expectativas que tenemos, qué nos imaginamos, ¿no? Darnos un tiempo para pensar realmente qué queremos, pero al mismo tiempo estar abiertos a la experiencia, ¿no? De lo que la otra persona nos va a proponer, de cómo puede ser, ¿no? Porque si ya llegamos con algo predeterminado, seguramente se va a frustrar mucho más rápido y van a haber muchos más problemas en la convivencia en sí mismo, ¿no? Segundo, de lo que han mencionado, creo que lo que es fundamental y que siempre los psicólogos y psicólogas repetimos es conversar sobre lo que está pasando, ¿no? Y en este caso en particular es el tema de los acuerdos, ¿no? Y para eso es un poco poner sobre la mesa como qué me incomoda, qué te incomoda, en qué cedo, tú en qué puedes ceder, ¿no? Escucharnos realmente y negociar, ¿no? Y creo que a veces lo que pasa es que queremos que todo sea como 50-50, ¿no? O yo siempre he cedido, entonces ahora te toca a ti, y nos ponemos como contando puntos, ¿no? Como a quién le toca, pero ahí perdemos un poco de vista realmente la conversación y de qué manera podemos llegar a un acuerdo que sea bilateral, ¿no? Que funcione para ambas partes. Sí. O para más personas, ¿no? Lo justo no siempre es lo equitativo. Exacto. Claro, para no quedarnos en una lucha de poderes también. ¿No? Exacto, ¿no? O con una especie de frustración o resentimiento que sacas como lo anterior, ¿no? De como yo siempre he cedido, y empiezan como lo que decías, Tam, de generalizar, ¿no? Y estas palabritas que a veces usamos de yo siempre o tú nunca, ¿no? Y terminamos como parcializando las cosas, y no es así, ¿no? No estamos realmente conversando. Y ahí al final, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Convivir mejor o ganar la discusión y quedar como el que hizo más? ¿No? Bien, y un tercer punto que creo que es importante en esto de conversar siempre, ¿no? A veces tenemos como miedo de conversar las cosas, esta idea de no hay que irnos peleados a dormir, ¿no? O sea, sí hay que encontrar el mejor momento para hablar, dependiendo de cómo nos sintamos, ¿no? Si estamos muy molestos, probablemente no vamos a escuchar mucho. Es verdad. ¿No? Pero sí es importante como cada cierto tiempo sentarnos a conversar y que las cosas puedan flexibilizarse o cambiar. A veces pensamos que como ya hubo un acuerdo, como ya se escribió así y así va a quedar y no se cambia. Y tal vez las circunstancias de cada uno van cambiando, ¿no? Entonces pueden haber momentos en los que yo te digo, mira, este acuerdo ya no me funciona. Es verdad. O no puedo hacerlo ahora, ¿no? O hacer alguna excepción porque algo pasa en la vida, porque hay algún cambio importante, ¿no? Entonces eso, digamos, nos lleva a pensar que siempre los cambios nos exigen que todo el tiempo estemos conversando, y a veces, claro, repetimos esto de conversar, ¿no? Poner sobre la mesa. Puede ser incómodo y puede ser difícil, ¿no? Pero creo que a la larga, y si tenemos un proyecto de convivir con otra persona, sea nuestra pareja, amigos o que recién conocemos a alguien, va a traer mejores resultados para todos, ¿no? Y vamos a poder expresar y no quedarnos con cosas que a veces nos guardamos por no traerlo a la conversación, ¿no? Lo cual también implica flexibilizarnos, ¿no? O sea, el hecho de que no todo esté escrito en piedra implica que nosotros también tenemos que flexibilizar el que hayan cambios y el que no todo va a ser de hoy para siempre.
Totalmente, totalmente. Y además yo lo pienso también, ¿sabes? Como una oportunidad, ¿no? Yo creo que a veces estamos como con las ideas que tenemos, las ilusiones, y realmente no nos abrimos a que convivir con alguien nos puede traer muchas cosas que no conocemos. Es verdad. ¿No? Muchas oportunidades y enriquecernos, ¿no? Qué rico también es poder reconocer y descubrir que también hay otra forma de hacer las cosas que a lo mejor también está bien y nos muestra que también podemos ser felices, ¿no? Con otras maneras y de otras formas, ¿no? Y que también es natural que exista ese desacuerdo, que exista ese conflicto y que eso no significa que nuestra convivencia sea un fracaso. Exacto, ¿no? Y que las tensiones pasan, o sea, pueden haber momentos de tensión, pero también pasan, ¿no? Bueno, y no van a ser para siempre. Exacto. Y pueden sopesarse si también buscamos momentos de disfrute con esa persona y de disfrutar qué cosa significa esa convivencia o ese vivir ahí para nosotros y también enriquecer esa necesidad uno mismo, ¿no? Gracias, Andre, por las recomendaciones, gracias a todos por escucharnos hoy y recuerda que si estás teniendo dificultades en tus relaciones interpersonales o en tu convivencia que ya se están haciendo recurrentes o difíciles, puedes trabajarlas en un espacio de terapia. Escríbenos en psicologamente.p y empieza tu proceso. Y mi psicóloga dice que nos vemos en un próximo episodio. Chao.